Vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, prenda su Biblia, su iPhone, su teléfono, su Android. Saque la Biblia de la cartera y ábrala en el libro de Hebreos. Vamos a hablar de un tema maravilloso que es la fe. ¿Ven? Pero antes oramos. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque por medio de tu sacrificio en la cruz nosotros hoy podemos acercarnos al Padre. Nos has reconciliado con el Padre y nos has dado vida y vida eterna. Y has venido, Señor, para darnos vida en abundancia. Por eso te damos gracias en esta mañana. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Hemos venido a esta casa, Señor, con necesidades, con circunstancias adversas, con problemas, con inquietudes, con incertidumbres en nuestro corazón. Pero una palabra tuya en esta mañana, Señor, puede librarnos de la ruina y puede librarnos de la muerte. Porque tu palabra tiene el poder en sí misma, Señor, de ordenar lo que está desordenado, de enderezar lo que está torcido, de edificar lo que está derribado. Y aún, Señor, tu palabra tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. Por eso en esta hora, Señor, nosotros abrimos nuestro corazón para recibir tu rema, para recibir tu palabra, para recibir la revelación que tienes para cada uno de nosotros. Porque si bien, Señor, voy a estar hablando, pero hay muchos corazones y tú vas a hablar de manera personal y única a cada uno de los que están aquí presentes en esta mañana, porque tú conoces cada corazón, tú sabes, Señor, de las circunstancias de cada uno, tú sabes de las intenciones del corazón de los hombres y de las mujeres que están en esta casa en esta hora, y conforme a esa necesidad tú vas a hablar a tu pueblo en esta hora. Señor, que todo lo que no es tuyo quede atado en esta hora, que toda mente entenebrecida por el infierno reciba libertad en esta hora, que todo bloqueo mental caiga por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, que las mentes cautivas por el enemigo queden libres, Señor, en esta hora, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. El Espíritu nuestro, Señor, se conecte con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor amado, y podamos salir de este lugar con un rema, con una revelación, con una palabra en nuestros corazones, con algo, Señor, de tu parte que transforme nuestra vida, que transforme nuestra forma de pensar, que arregle y que ordene, Señor, nuestro andar diario. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sea tu Espíritu Santo en esta mañana obrando milagros, Señor, aquí en esta casa y en aquellos, Señor, que se estarán conectando en las redes. Dios, oramos para que tu presencia los envuelva en esta hora y tu palabra corra como río poderoso y sea prosperada, Señor, en el corazón del hombre y de la mujer que escucha con fe en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, y la iglesia dice amén. Quiere decir así sea. Amén. Y cuando nosotros decimos amén, estamos diciéndole al Señor que todo lo que nosotros oramos sea así. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 32. El escritor de Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si nosotros leemos todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, habla todo acerca de hombres y mujeres que están contadas sus historias en la Biblia. Pero lo maravilloso de esto es que son hombres y mujeres comunes y corrientes como yo y como usted. El burro adelante para que no se espante. Hombres y mujeres comunes como nosotros, vulnerables como nosotros, frágiles como nosotros. Hombres y mujeres que caminaban bien y en un tiempo se desplomaban. Hombres y mujeres que hacían lo bueno pero también hacían lo malo. Hombres y mujeres que erraban el camino pero a veces lo acertaban. Pero aún así hicieron cosas sorprendentes. Dice la palabra del Señor lo que leíamos recién, versículo 33 y 34, que hicieron cosas maravillosas. Hicieron cosas que otros no hicieron.
Y eran hombres, como decía, comunes y corrientes. Abraham, por ejemplo, está, si usted lee todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, va a encontrarse con testimonios y con hombres y estos hombres. Y usted puede ir a las historias del Antiguo Testamento y conocer con exactitud y con lujos de detalles lo que vivieron. Abraham fue un hombre que fue contado, fue llamado el padre de la fe, pero fue un hombre que mintió. Y la Biblia quedó registrado la mentira aquí. No vivió una vida de mentira, pero sí mintió. Su hijo Isaac está contado acá, pero también fue un hombre que mintió. Una mujer que se rió de la promesa de Dios. Cuando una mujer vino y Dios le dijo, vas a tener un hijo, y la mujer era vieja y había perdido las costumbres de las mujeres, y le dice, vas a tener un hijo, y la Biblia dice que esta mujer se rió. ¿Yo voy a tener un hijo a esta edad? Imposible. Pero ella está en las filas del libro de Hebreos, capítulo 11, en la galería de la fe. Un hombre como Jacob, que engañó, que estafó y que le robó a su propio hermano. No a alguien ajeno, a su propio hermano. Le robó la primogenitura, le robó el derecho que el primogénito tenía. Pero está aquí, entre la galería de la fe. Un hombre que se enojó y mató, como Moisés. En las filas del ejército de los hombres y mujeres de la fe que abre el capítulo 11, hay una prostituta. ¿Una prostituta? Sí. Una mujer que tenía una vida menospreciada por la sociedad. Está aquí. Y esa mujer es Rahab. Hombres que se encerraban a causa de la prueba, que tenían miedo a causa de los enemigos, como Gedeón. Un hombre que teniendo una palabra de Dios no hacía lo que Dios le estaba mandando, como era Barak. En el libro de Jueces, capítulo 4, usted va a conocer la historia de Débora y Barak. Barak tenía una palabra, pero no se movía, estaba quieto. Hombres que jugaban con lo que Dios le había dado, y es el ejemplo de Sansón. Usted lo puede leer allí en el libro de Jueces también. Hombres que eran menospreciados por la familia por ser el hijo de una prostituta. Menospreciados por la familia, como lo fue Jefté. Los hermanos lo despreciaban porque era hijo de una ramera, pero hizo cosas sorprendentes. Adúlteros, asesinos y mujeriegos. ¡Oh! Mire la lista que tenemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Como David. David fue un hombre adúltero, fue un hombre mujeriego, fue un hombre asesino. Pero está aquí, en esta galería de la fe. Hombres depresivos que se escondían en cuevas y le decían a Dios, quítame la vida, Dios. Cuando Dios había hecho algo sorprendente en ellos, como lo fue Elías. ¿Por qué hago esta reseña? Para que veamos que Dios no elige perfectos. Dios perfecciona a los que elige. Y Dios llama a imperfectos para glorificar su nombre. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que hay un tesoro de parte de Dios que fue puesto en vasos de barro. Ese tesoro es la grandeza del Evangelio. Esta historia gloriosa que nosotros tenemos en nuestra mano, que es la Biblia, fue puesta ¿en qué? En vasos de barro, como yo y como usted. ¿Por qué en vasos de barro? Porque es un material frágil, barato, bagatela. ¿Quién quiere el barro? Nadie. Ahora, ¿quién quiere una vasija de porcelana china? ¿Quién quiere una vasija de barro? Y no, tiene que estar buena. Está bueno para hacer un buen guiso de lenteja, el guiso de barro. Pero el barro es algo menospreciado, pero Dios nos escogió, aún sabiendo nuestras imperfecciones, sabiendo que somos cualquier cosa, sabiendo que vamos a fallar, sabiendo que tenemos las mismas actitudes que estos hombres de la galería de la fe. Nos eligió para depositar en nosotros un tesoro, que es la grandeza del Evangelio, que es un poder. Y dice la palabra del Señor que Dios eligió estos vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros no nos podemos gloriar en lo que tenemos, no nos podemos gloriar en lo que somos, no nos podemos gloriar en lo que podemos llegar a alcanzar, porque nada de lo que nosotros vivimos en Dios depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y el libro de Hebreos capítulo 11 habla de todos estos hombres, es una galería de hombres y mujeres de la fe.
hombres vulnerables que estuvieron haciendo cualquier cosa, pero hicieron cosas tremendas. ¿Y sabe cuál fue la característica entre muchos asesinos y David? Que David tuvo fe. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre muchos que mintieron y Abraham? Que Abraham tuvo fe. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre muchas prostitutas y Rahab? Que Rahab tuvo fe. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre muchos que se quisieron esconder y le dijeron a Dios, quítame la vida? Y Elías, que tuvieron fe. Y esa es la característica que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Fe. Un hombre mortal, simple, vulnerable, frágil, débil, como nosotros, puede hacer grandes hazañas si tan solamente tenemos fe. Y dijo Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es algo pequeño, que necesita un cuidado especial, pero puede llegar a ser un árbol grande, puede llegar a hacer grandes cosas. La fe nos puede llevar a nosotros a hacer grandes cosas. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es parte del fruto del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice la Biblia que nosotros somos sellados con las arras del Espíritu, que son las primicias de Dios, que es la primicia de Dios. Venimos al Señor, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, lo reconocemos a Él como nuestro Redentor y el sello del Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces ya sabemos nosotros y hay una evidencia de que pertenecemos a Dios. Pero después, a medida que nosotros vamos creciendo, el Espíritu Santo se va desarrollando dentro nuestro y hay un fruto dentro nuestro que se va manifestando a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos madurando como cristianos. Y dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu incluye a la fe. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y vamos creciendo, vamos madurando, la fe se va desarrollando en nosotros. Tenemos fe para creer en Jesús, pero después tenemos fe para llamar las cosas que no son como si fuesen. Comenzamos a caminar por fe y la fe que está en nuestro corazón se va desarrollando como todo fruto. El fruto comienza a crecer, no es que de un día para el otro aparece una manzana y ya está, o aparece una mandarina y ya está, no, el fruto tiene que ir madurando. Bueno, el fruto del Espíritu se va madurando en nosotros y nosotros vamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, vamos evidenciando cada vez más la llenura del Espíritu Santo. Nos vamos caminando a medida que vamos creciendo y que vamos madurando y lo vamos haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Por eso las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hay una canción re vieja que cantaba mi pastora. Las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque Cristo en mi vida hizo un cambio. En mi vida hizo un cambio cuando Cristo recibí. Vamos madurando, vamos creciendo y se va haciendo algo maravilloso en nosotros. La fe es requisito fundamental para agradar a Dios. Allí en el mismo libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios viniendo a la iglesia nada más o teniendo la Biblia debajo del brazo. Tenemos que tener fe para agradarle a Él. Tenemos que creer que Dios es real. Tenemos que creer que nuestro Dios está vivo. Tenemos que creer que nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso intercediendo por nosotros y que dentro de muy poco tiempo va a venir a buscar a su iglesia. Eso es fe. Y cuando nosotros creemos en el Señor y creemos en su poder, tenemos fe y le agradamos a Dios. La fe es requisito indispensable para acercarnos a Él. Dice Hebreos también, capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿A dónde nos tenemos que acercar? A la presencia de Dios, creyendo que Dios está. Eso es tener fe. Con plena certidumbre de fe, convencidos, con seguridad en nuestro corazón de que Dios es real. Aunque no lo veamos, nuestro Dios es real. Aunque no lo podamos palpar, nuestro Dios es real. Aunque no lo podamos abrazar, nuestro Dios es real. Aunque no lo podamos ver, nuestro Dios es real.
haga algo conmigo en esta mañana. Vamos a inhalar por la nariz aire y llene bien sus pulmones. ¿Me ayuda? No le voy a hacer nada. Haga esto. Hágalo conmigo. Llene bien sus pulmones hasta que no le dé más. Llénelo, 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 llénelo. Aguante un cacho. ¡Aguante! Ahora alargue el aire. ¿Usted vio el aire que entró en sus pulmones? ¿Usted lo vio? Pero tuvo certeza de que sus pulmones estuvieron llenos de aire. ¿Por qué? Porque su pecho se hinchó y ya no entraba más. Y después cuando lo largó, se empezó a desinflar. Usted tuvo plena certidumbre de que el aire estaba entrando en sus pulmones. Eso es tener plena certidumbre de fe. Así como el aire que entra por nuestra nariz se llena nuestros pulmones y nosotros no lo podemos ver, así es Dios. Dios es tan real como el aire que respiramos y es tan necesario como el aire que respiramos. ¿Podemos vivir sin aire? Hay una canción que dice, no sé de quién. Maná, no sé quién canta. Ah, Maná, muy bien. Ay, el pastor se la sabe, mirá. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? No podemos vivir sin aire. Si no vivimos sin aire, nos morimos. Vivir sin Dios es vivir muerto. Por eso dice la Biblia que nosotros nos tenemos que acercar a Él en plena certidumbre de fe. La fe es necesario para acercarnos a Él y tenemos que acercarnos a Él convencidos de que Dios es real. Cuando nosotros entramos a nuestra habitación y cerramos la puerta de nuestra habitación y doblamos la rodilla delante de Él, Él está ahí. Cuando estamos caminando y estamos hablando con Él, Él está ahí. Cuando nosotros estamos llorando, Él está ahí. Cuando nadie nos escucha, pero nosotros levantamos un clamor en nuestro corazón, Él está ahí. Y tenemos que estar seguros de que Dios está ahí. Por eso tenemos que tener fe para acercarnos a Él. Nos asegura el éxito la fe. Estos hombres y mujeres del capítulo 11 eran hombres y mujeres como nosotros, pecadores como nosotros, pero tuvieron éxito en todo lo que emprendieron y en todo cuanto Dios le mandó porque tuvieron fe. Creyeron a Dios. No creyeron en Dios solamente, le creyeron a Dios. Y sabían que Dios era más poderoso para hacer cualquier cosa y que era más poderoso para hacer cualquier cosa que ellos podían pensar o entender. La fe nos garantiza el éxito. La fe es un deber fundamental, es un arma defensiva para nosotros que estamos en una batalla continua. El libro de Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios y nos arma, nos viste para la lucha espiritual que todos los días tenemos. Y una de las armas defensivas es la fe. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con los que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo siempre va a querer robarnos la fe, siempre va a querer venir a robar la palabra de nuestro corazón, siempre va a querer venir a robarnos lo que Dios nos habló, porque sabe que sin fe nosotros no le podemos agradar a Dios. Por eso con la fe nosotros luchamos, con la fe nosotros nos defendemos y la fe es necesario para orar. ¿Cuántas veces hemos orado y pensamos que la oración no llega al piso? Al piso, al techo, usted me entendió. El techo y el piso, el cielo. No llega ni al techo. Pero dice la Biblia, Santiago capítulo 1 versículo 6, que debemos pedir a Dios y pedir con fe. ¿Cómo debemos pedir? Decirle al de al lado, tenés que pedir con fe. Sacudile si no lo entiende. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Eso somos como la onda del mar, como la ola del mar, que viene para acá y va y vuelve y desaparece. Todo el tiempo está así. Y así son los que actúan o los que oran sin fe. Cuando oramos con fe y nos acercamos a Él, sabemos que Él nos escucha. Porque así lo dice 1 de Juan capítulo 5. Que cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que saber que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, nosotros tenemos la seguridad de recibir todo lo que le hemos pedido. ¿Por qué a veces no recibimos? Porque no pedimos con fe.
o porque pedimos mal. Pero eso es para otro tiempo, para otro sermón. Cuando uno tiene fe, recibe bendición, recibe sanidad. Y vemos a lo largo del ministerio de Jesús, como Jesús en muchas ocasiones dijo: por tu fe recibe el milagro. Conforme a tu fe te sea hecho. Como has creído, recibe el milagro. Como nosotros creemos, vamos a recibir el milagro. Le dijo al centurión, el centurión le dijo: maestro, no es necesario que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. El centurión sabía que Jesús tenía poder aún en su palabra. Y el Señor Jesús dice: nunca he hallado fe en Israel. Y dice que en el momento mismo el criado fue sanado. Dice: como creíste te sea hecho. Y su criado en el momento fue sanado. Los ciegos que reciben la vista, Bartimeo. Hace unos miércoles atrás hablábamos sobre Bartimeo, un hombre que estaba ciego a la vera del camino y oyó que Jesús pasaba por el camino y le dijo: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Me estás cargando, me estás tomando el pelo vos. Señor, que recobre la vista. Porque Jesús quería escuchar qué era lo que quería. Y entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe te sea hecho. Conforme a la fe de nuestro corazón vamos a recibir el milagro. Conforme a la evidencia de nuestra fe vamos a recibir el milagro. Conforme a lo que nosotros creamos en la palabra del Señor vamos a recibir milagros. Marcos 9:23. El Señor dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice al padre de un muchacho lunático que los discípulos no lo habían podido liberar. Y el Señor los discípulos le fueron a decir, lo cuestionaban al maestro: ¿por qué nosotros no pudimos? Si estamos con vos, si aprendemos de vos, ¿por qué no pudimos sanarle? Y el Señor, ¿qué le dijo? Por vuestra poca fe. No le dijo porque no fuiste a la iglesia. No le dijo porque no leíste la Biblia. Porque no tuviste fe. Y el padre le dice al padre: ¿crees que puedo hacerlo? Y esa confesión del padre, hermanos, a mí me conmueve. Porque miles de veces actuamos como él. Dice: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, yo sé que vos lo podés hacer, pero la evidencia a mí me demuestra que es imposible. Y cuando nosotros ponemos las cosas imposibles en las manos de Dios, nuestro Dios se glorifica, porque nuestro Dios es experto en imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El Señor puede dar vida a los muertos. El Señor puede hacer que un útero estéril dé vida. Lo que está destruido, el Señor lo puede construir, porque nuestro Dios es Dios de imposibles. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¡Aleluya! Él es el Dios de los imposibles. Cuando nosotros actuamos en fe, tenemos respuesta a nuestra oración. Ninguna oración hecha con fe queda sin respuesta. Ah, pastora, pero hace años que vengo orando por lo mismo. La respuesta para vos aún es no. ¿A quién le gusta recibir la respuesta? No. ¿Te gusta decir que no vas a ir a jugar, Eliseo? ¿Te gusta? No. No hay postre. No hay plata. No nos gusta. Pero Dios a veces nos responde con no. A veces nos responde con silencios. Pero hay un día en que Dios responde favorablemente hacia nosotros. Porque los pensamientos que Dios tiene no son nuestros pensamientos, ni los caminos que Dios tiene son nuestros caminos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos. La fe nos garantiza la respuesta a la oración. Por fe hemos sido adoptados como hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, hechos así por las que te criaste, pero por fe hemos sido adoptados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que tienen fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe tenemos el descanso para nuestra alma. Por la fe tenemos herencia espiritual. Por la fe tenemos un fundamento espiritual. Por la fe tenemos seguridad espiritual. Y está en Primera de Juan, como les decía hoy, capítulo 5, que esta es la seguridad que nosotros tenemos, que si pedimos alguna cosa con fe delante de Dios, Dios nos responde. Mire cuán importante es tener fe.
Cuán importante es caminar con fe. Cuán importante para un hijo de Dios, para una hija de Dios, es vivir con fe. Tener fe es tener todo. Y al enemigo de nuestra alma, que usted sabe que nosotros tenemos un enemigo, que es el diablo, es malo, cochino, que lo único que quiere es nuestro mal. Pero ¿sabe cuál es el propósito del enemigo? Robar nuestra fe. Porque sin fe nosotros no lo vamos a poder ver al Señor. Entonces todo lo que Él levanta contra nuestra vida cada día, los problemas con la casa, los problemas con el matrimonio, los problemas en el trabajo, los problemas de salud que muchas veces vienen con ataques del enemigo, es para robarnos la fe. Porque Él quiere robarnos en la fe. Pero el Señor nos dice que si nosotros tenemos fe, para el que tiene fe y cree, todo le es posible. Lo único que le ata la mano a Dios es la incredulidad. Jesús estuvo en esta tierra 3 años caminando y recorrió muchas ciudades. Y hubo ciudades donde no pudo hacer milagros. En otras ciudades sanaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba leprosos, multiplicaba panes, hacía cosas sorprendentes. Pero en otras ciudades no pudo hacer nada. ¿Y qué? ¿No los quería Jesús? Sí los quería. Pero no encontró fe en el corazón de esas ciudades. La incredulidad es lo que le ata las manos a Dios. La incredulidad de nuestro corazón, la duda, impide que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso debemos tener fe. No es por vista, es por fe. El Hijo de Dios no camina por lo que ve, camina por lo que no ve. Ay, pero estás totalmente loca, flaca. No, la Biblia dice eso. Que nosotros no nos tenemos que mover por vista, sino que nos tenemos que mover por fe. Y caminar por fe, llamar a las cosas que no son como si fuesen. A usted le llaman loco por creer en un Dios que no ve. ¿Cómo vas a creer en eso? ¿Cómo vas a creer en esa tontería? Eso es lo que el mundo cree. Pero al Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene que caminar por fe. No lo veo, pero tengo la garantía y la seguridad de que mi Dios es tan real como el aire que respiro. Entonces eso a mí me garantiza una vida de victoria. Debemos caminar por fe, debemos hablar por fe, debemos orar con fe, porque todo lo que nosotros pedimos y hablamos y oramos y declaramos con fe, viene a nuestra vida y lo podemos palpar. Y va a llegar un momento que vamos a poder disfrutar de lo que tanto le hemos pedido al Señor. Pero si caminamos con fe. Ahora, si nosotros leemos las historias de estos hombres y mujeres que aparecen en este capítulo 11 y vamos al Antiguo Testamento y vemos las historias de ellos, en ningún momento se dice la palabra fe. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay un solo versículo que habla de la fe y está en el libro de Habacuc. Toda alma que enorgullece morirá, mas el justo por la fe vivirá. Es el único versículo. Y ahora entonces, ¿cómo puede ser que esté en la galería de los hombres de la fe Abraham, cuando la Biblia no dice que Abraham fue por la fe, que subió al monte y le dijo a los siervos, subiremos, adoraremos y volveremos? No lo dice. No dice que Sara tuvo fe. No dice que Rahab tuvo fe. Pero estos hombres y mujeres tenían una característica que les hacía actuar con fe. Ellos oían a Dios. Y a mí Romanos capítulo 10, versículo 17, me dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Ellos oían a Dios. Sabían discernir la voz de Dios. Conocían la voz de Dios. No tenían otra dirección que no sea la voz de Dios. Estos hombres y mujeres no tenían seminarios bíblicos, no tenían pastores que los siguieran, no tenían internet que podían cambiar y buscar el pastor que les gustaba, no tenían el internet para buscar alguna evidencia bíblica ni nada por el estilo, no tenían la Biblia en sus manos. Pero lo único que tenían era un oído abierto para escuchar la voz de Dios. Y conforme oían, ellos actuaban. Oían la voz de Dios. Ellos sabían que era lo que Dios estaba ordenando. Ellos confiaban que era Dios el que les estaba hablando. Ellos sabían claramente
que Dios les estaba direccionando. Estos hombres tenían el oído puesto en el cielo. Por eso actuaban con fe. Por eso están en la galería de los hombres de la fe del capítulo 11. Porque el que oye a Dios actúa en fe. ¿Cuándo no actuamos en fe? Cuando oímos al mundo. Cuando oímos a nuestra carne, a la naturaleza, a lo que nos está pasando. Cuando abrimos nuestro oído a esas cosas, nosotros no actuamos en fe. Pero estos hombres y mujeres oían a Dios, inclinaban su oído a Dios, hacían lo que Dios decía. Y ahora nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la voz de Dios para llevarla a cabo? ¿Cuál es la voz de Dios que yo tengo que oír para direccionar? ¿Qué me tiene que venir y hablar alguien? No, hermanos, la voz de Dios está acá adentro. Esta es la profecía más segura. Todo lo que Dios tuvo que decir está escrito en esta palabra. Todo lo que Dios dijo que teníamos que hacer está en esta palabra. Todo lo que Dios dijo que nosotros teníamos que saber está en esta palabra. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, estamos oyendo a Dios. Tenemos que volver al escrito está. Tenemos que volver a la sencillez de la palabra. Tenemos que volver a leer la Biblia todos los días. Tenemos que depender de la Biblia. No nos podemos dejar llevar por lo que dice un predicador de turno. No nos podemos dejar de llevar por lo que dice alguien que viene. No nos podemos dejar de llevar por lo que, por lo que dicen algunos. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia. Y aún lo que se predica en un altar se tiene que investigar o analizar a la luz de la palabra. Lo que está escrito es voz de Dios. Lo que derrotó al diablo, con lo que derrotó Jesús al diablo en el desierto, fue con el escrito está. Y ese escrito está, hermanos, tiene vigencia para nosotros hoy. Ese escrito está, le sirvió a Jesús para que el diablo huyera, para que el diablo lo dejara, para que el diablo lo dejara de tentar. Y ese escrito está poderoso y es poderoso para nosotros en este día. Nosotros podemos creer un montón de cosas, podemos declarar un montón de cosas negativas, pero si nosotros aprendemos a oír a Dios en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la enfermedad, vamos a poder luchar contra todo lo que se levante con nuestra vida. Con el escrito está, porque si lo dice la Biblia, hermanos, es sí y amén. Y no hay tela de juicio en eso. Puede venir cualquiera y decir que la Biblia no es verdad, que la Biblia fue escrita por hombres, que la Biblia no es lo que dice, que la Biblia tiene un montón de interpretaciones. Pero si usted se atreve a creer en lo que está escrito, para usted no, nada le será imposible. Nada le va a ser imposible. El escrito está, es lo que nos libra. El Señor Jesús, cuando salió del desierto, después de haber vencido al diablo con el escrito está, dice la Biblia que comenzó su ministerio público y entró en la sinagoga y le dieron a leer el rollo del libro. ¿Qué era el rollo del libro? Lo que estaba escrito, lo que Dios había establecido. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar a los heridos, a publicar el año bueno del gozo del Señor, de la salvación de nuestro Dios. Y dice que una vez que leyó esto, entregó el libro y dice: esto es lo que estaba escrito. Él estaba evidenciando el poder de Dios en la tierra, pero no se alejó de lo que estaba escrito. Él fundamentó su ministerio en lo que estaba escrito. Él caminó y dijo una y otra vez: esto es lo que fue dicho en la antigüedad. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que se dijo de mí. Esto era necesario para que se cumpliese la escritura. Aún el apóstol Pedro, después de haber sido investido con el poder de lo alto, cuando todos le decían, habían sido investidos con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas diferentes, se había hecho una locura bárbara en ese aposento alto y muchos los escuchaban hablar en otras lenguas, en otros idiomas diferentes. Dice: ¿cómo pueden estos, los del vulgo, los que no tienen estudio, los miserables, los despreciables, los viles, los que no tienen nada, pueden hablar en otras lenguas? Estos están borrachos, le decía. Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó: hermanos, esto no se están borrachos, esto es lo que fue escrito en el profeta Joel, que en los postreros tiempos se da derramado el Espíritu Santo sobre toda carne.
¿A dónde volvió? Al escrito está. ¿A dónde volvió el apóstol Pedro? Al escrito está. Iglesia, no tenemos nada en esta tierra que no esté escrito en esta palabra. Lo que está escrito en esta palabra para nosotros es sí, amén. Estoy pasando tiempo de adversidad y no tengo fe, pastora. Yo tampoco a veces tengo fe. Se me vuela la paloma de la fe y me agarran los caranchos de la incredulidad. Se me va la mujer espiritual y me agarra la mujer carnal. Pero ahí el Espíritu Santo viene y me dice: volví al escrito. Volví al escrito. Y si la Biblia lo dice, hermanos, para nosotros es real, es vivo, es sí y amén. Nosotros tenemos que leer, no tenemos fe, estamos pasando tiempo de adversidad, estamos pasando tiempo de escasez económica. ¿Dónde vamos a adquirir fe? Yendo al almacén, escuchando que todos se quejan porque todo aumenta, quejándose porque la yerba cada vez está más cara, vamos a tener que sacar la yerba al sol para secarla para poder tomar unos mates. No, oyendo al mundo no nos va a venir fe en nuestro corazón. Pero sí, si yo veo a la palabra, oigo la voz de Dios diciéndome: si con unos pocos panes y unos pocos peces Dios le pudo dar de comer a miles, ¿cómo no va a hacer conmigo lo que yo le estoy pidiendo? El leer la palabra a mí me garantiza fe para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Estoy pasando tiempo de escasez económica, tengo que leer la Biblia y voy a encontrar en la Biblia no solamente la provisión de los panes y de los peces, sino que Dios en un pescadito, en un pez, encontró Pedro una moneda y pagó impuestos. ¿Qué va a hacer eso? Ah, bueno, pero era Pedro y era el pescado. Si usted tiene ese pensamiento, no está teniendo fe. Pero la fe sabe que dice: si Dios hizo que un pez, fíjese las cosas que Dios hace, un pez venga, no se ahogue con la moneda en la boca, lo agarre Pedrito con el anzuelo, lo saque y con esa moneda pudo pagar el impuesto que le correspondía a Pedro y a Jesús. Mi fe me va a decir: si Dios hizo esto increíble, también me puede ayudar a mí. Por eso es importante leer la Biblia, oír la voz de Dios. Estoy pasando un tiempo de enfermedad y si escucho a los médicos: te vas a morir, te queda poco tiempo, ya no hay más nada, tenés que hacer esto, tenés que hacer despedirte, disfrutar la vida. Pero si yo leo la Biblia y yo veo que Dios ayudó y sanó a un hombre que hacía 38 años que estaba postrado, Dios me puede sanar a mí. Si Dios sanó a un leproso, Dios me puede sanar a mí. Si Dios le dio vista a un muchacho que había sido ciego desde nacimiento, Dios me puede sanar a mí. Si Dios sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, Dios me puede sanar a mí. Dios lo puede hacer. Eso produce la palabra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer vulnerable. ¡Aleluya! ¿Cómo no creer en Dios? ¿Por qué no creemos en Dios? Porque no leemos la Biblia. ¿Por qué nos cuesta pasar adversidades? Porque no leemos la Biblia. Porque la Biblia tiene la respuesta para todo. Estamos rodeados por situaciones diferentes, por situaciones apremiantes. Vienen los leones que nos quieren robar y vamos a la Biblia y Dios nos muestra el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Señor, si vos le cerraste la boca a estos leones, podés cerrarle la boca a estos incircuncisos que me quieren matar. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles que no sabemos para dónde ir, abrimos la Biblia y nos vamos al ejemplo de Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y vemos que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara en seco y llegaron al otro lado y no hubo pérdida alguna de... Me quiero comprar un auto. En la Biblia va a estar la respuesta si me lo tengo que comprar o no me lo tengo que comprar. Sí. La Biblia te va a direccionar. La Biblia te va a decir el tiempo. La Biblia te va a decir que no. No, con esto no vamos a hacer. Ah, se me apareció. Léalo, el escrito está. En el escrito está. Usted va a encontrar la respuesta para todo. ¿Me tengo que casar con este
o con esta, no sé qué hago, apetencia en ven Tucumán Lenche. Lea la Biblia. En la Biblia le va a decir, este hombre es para vos, estas mujeres para vos. Y lo va a decir así textual, no sé si lo va a decir textual así, pero le va a dar una palabra, un rema que va a traer convicción a su corazón. Y usted va a decir, esto es lo que Dios me está diciendo, esto me está diciendo Dios. Y usted va a tener seguridad de que es Dios hablándole. Y usted va a poder tener fe y caminar en pos de lo que Dios le está diciendo. Y si usted camina en fe, en pos de lo que Dios le está diciendo, usted va a tener éxito en todo. Me parece que no lo creyó. Créale al Señor. Y aún en el tiempo de la adversidad, uno tiene que oír a Dios. Y hay una historia que a mí me impacta. El apóstol Pablo estaba siendo trasladado en un barco. Iba a ser enjuiciado. Y el barco fue azotado por una tormenta terrible. Días y noches estuvieron azotados por una tormenta. Dice la Biblia que aún habían perdido toda esperanza de vida. No tenían esperanza. Y como veían que ya no podían, iban perdiendo las cosas, empezaron a tirar todo por la borda. Empezaron a tirar primero todos los insumos que tenían para comer. El esquife, que era el barco que ellos tenían para poder llegar a esos botes salvavidas que ahora le decimos. Y estaban todos desesperados. Pero en el medio de esa tribulación había un hombre de fe. Un hombre que oía a Dios. Un hombre que sabía reconocer la voz de Dios en cualquier momento. Y ese hombre era Pablo. Y mire, lo vamos a leer. Hechos, capítulo 27. No se lo quiero parafrasear. Por eso le digo que cuando uno lee la Biblia, uno haya fe. Uno dice, ¿cómo puede este hombre hacer esto? Versículo 20, capítulo 27, versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. No habían oído al varón de Dios, que le había dicho: no es bueno que salgamos ahora. Pero el capitán, el que sabía, el que no tenía fe, el que se basaba en su experiencia, dijo: vamos a salir igual. Pero Pablo le dice: le hubiese convenido haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para reservar este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, en el medio de la adversidad, hermanos, el barco se estaba rompiendo. No había estrella, no había luna, lo único que había era viento. El mar golpeaba sin misericordia contra esa barca, pero había un hombre que quería oír la voz de Dios y dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: en el medio de la adversidad, si clamamos, Dios te escucha. Dios te escucha. Y le dijo: Pablo, no temas. Ahora la palabra que Dios viene, usted dice: no temas, le dice. Se están ahogando, hasta los pecados se estaban ahogando con semejante tormenta. Pero la voz de Dios vino sobre este hombre y le dice: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Oyó la voz de Dios. Aumentó la fe en el corazón de este hombre. Y no solamente que tenía fe en su corazón, sino que transmitió fe y ánimo a los que estaban ya destruidos y acongojados por lo que les estaba pasando. Porque había voz de Dios. Toda una tripulación se salvó. Por una palabra de Dios, hermano. Una palabra arrebatada del escrito está. Te puede librar de la muerte. Te da vida cuando hay muerte.
y puede librarte de la muerte a vos y a los que están alrededor. Él dijo, y vamos a hacerlo, por tanto, y bueno, con todo, tuvieron que perecer, pero ninguno se perdió, porque había una palabra de parte de Dios. Había una palabra de parte de Dios. ¿Tenés palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué te dijo Dios? No. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué te susurró al oído? Si Dios habló a tu corazón, Dios lo va a cumplir. Si no tenés palabras de Dios, es tiempo que lo busques. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Estos hombres oían a Dios. Lo primero que hacían, por eso actuaban. Actuaban en fe. Lo que los caracterizó de los otros hombres es que oían a Dios y confiaban en la palabra que Dios les había dado. Y caminaban en eso. Caminaban y creían. Y podían vencer a lo que se les presentaba porque le creían a Dios. Tenían la certeza, tenían la convicción, estaban seguros de algo concreto, de algo real, estaban seguros de que Dios les había hablado, no tenían dudas porque conocían la voz de Dios, por eso caminaban en fe y obtenían la victoria. Pero es necesario para caminar en fe oír la voz de Dios y después actuar. Y si Dios te dijo algo, mi hermano, créele a Dios. No le creas al hombre. No le creas a la circunstancia. No le creas al enemigo que te habla, que te susurra y te dice: de acá no vas a salir. Esto no va a cambiar. Vas a morir así. Tu historia no va a cambiar. Mira cómo estás. ¿De dónde vas a hacer algo grande? Hermano, hermana, iglesia preciosa del Señor, derribe esas mentiras del diablo con el escrito está. El diablo ante el escrito está tiene que huir y sale como rata por tirante porque sabe que ante el escrito está no puede hacer nada. Defienda lo que Dios le ha dicho con uñas y dientes, con el escrito está, y actúe conforme a la palabra que ha recibido en su corazón. Muévase de acuerdo en fe. Muévase de acuerdo a lo que Dios le ha hablado. Está enfermo, pero si Dios le dijo que usted va a recibir sanidad, declare: yo sé que mi sanador va a operar milagro. La palabra a mí me dice que Jesús se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, y a mí no me importa lo que diga el diagnóstico médico, yo le creo a lo que Dios me ha dicho. Está pasando tiempos de escasez económica. Dios dijo que va a proveer. Más cuidado tiene de nosotros que de un pájaro o de una planta que crece en el campo. Te van a dejar solo, aunque me dejen solo, se vayan todos. Mi Padre me dijo que va a estar conmigo. Ah, no, pero por ahí Dios se duerme. Mi Dios no se adormece, mi Dios no se duerme la siesta, mi Dios no se va de vacaciones, mi Dios está velando, mi Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros todos los días. Sobre nosotros fija sus ojos y nos enseña el camino por el cual nosotros debemos andar. Actuemos de acuerdo a lo que está escrito. Creámosle a la palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, hermanos amados, pero la palabra escrita no pasará. No pasará. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Quiera el infierno, no quiera el infierno, Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Quiera el infierno, no quiera el infierno, si le creemos a Dios vamos a ser prosperados. Vamos a caminar en pos de la bendición que Dios nos ha hablado. Por eso necesitamos creerle a Dios y tener fe en Dios y caminar conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Y termino con este ejemplo. Cuenta la historia de un malabarista que tenía que cruzar de un lugar a otro, de un lugar extremo al otro, y le decía a la gente: ¿usted cree que yo puedo pasar de un lugar al otro? Sí, nosotros creemos que podés hacerlo. Entonces el flaquito iba caminando por el alambre, la soga, y cruzó para el otro lado. Y todos creían que el flaco lo podía hacer, y lo hizo. Llegó al otro lado. Entonces, como quería que la gente empezara
excitarse un poco más y poner un poco más de onda al show que estaba dando. Dice, ¿cuántos creen que puedo volver al otro lado con un carro en mi mano y que vaya caminando por la soga y cruzar al otro lado con el carrito en mi mano? Sí, nosotros podemos, vamos. Nosotros no, vos podés, sí, vos tenés el valor, vos tenés la capacidad para hacerlo, cruzar al otro lado. Y el flaquito salió con el carrito, chucu, 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 porque quería llegar al otro lado con el carrito, y llegó al otro lado con el carrito en la mano, pasando por la soga. Y llegó al otro lado y dice, ahora, ¿cuántos creen que yo puedo pasar al otro lado con el carrito, pero con alguien sentado arriba? Y una mujer, dice la historia, una mujer, no lo digo yo, es una mujer. La mujer le dijo, sí, nosotros sabemos que vos podés hacerlo, sabemos que vos podés pasar al otro lado con el carrito y con una persona arriba. Si usted tiene confianza en mí, le dijo el malabarista, venga usted y súbase al carrito. No subió. Nosotros creemos que Dios puede caminar hacia el otro lado. Podemos creer que Dios puede caminar con un carrito. Pero cuando Dios nos dice, subite al carrito que yo te llevo, ¿tenemos confianza en lo que Él nos dice? ¿Estamos seguros de subirnos al carrito, sabiendo que el malabarista es nuestro Dios? Sabiendo que Dios está cuidando de nosotros. ¿Tenemos la fe suficiente para creer que todo lo que está escrito en la palabra es sí y amén, y caminar en pos de eso? Jesús nos desafía a creer, porque podemos perder la fe. Porque el Señor dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Podemos perderla. Pero en esta mañana podemos aceptar el desafío de subirnos al carrito de la fe y saber que Dios nos lleva a buen puerto. Porque lo que Dios te habló, mujer, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Lo que Dios te habló, varón, tocante a tu vida, tocante a tu casa, Dios lo va a hacer. Y si no tenés una palabra de Dios en tu corazón todavía, hoy lo podés recibir. Hoy podés irte de este lugar con un rema. ¿Qué es un rema? Es una palabra dada por Dios para tu vida en el momento justo. Y hoy puede ser ese día. Nosotros debemos leer la Biblia, prestar oídos a su palabra, aprender lo que la Biblia dice, empezar a leer la palabra del Señor para que la fe en nuestro corazón aumente. Cuando la fe en nuestro corazón aumente, nosotros nos vamos a caminar por fe, nos vamos a mover por fe y vamos a tener éxito. Y se está abriendo un libro nuevo de hombres de la fe. Están escribiendo los ángeles un libro de hombres de la fe en la ciudad de Magdalena. Y Dios está buscando hombres y mujeres vulnerables, vasos de barro, frágiles, quebrables, sencillos, pero que se atrevan a creerle a un Dios poderoso y puedan escribir una historia diferente. Porque aún hoy, hermanos, aún hoy hay ejércitos enemigos que hay que poner en fuga. Aún hoy hay bocas de leones que hay que tapar. Aún hoy hay que sacar fuerzas de debilidad. Aún hoy nos tenemos que hacer fuertes en batalla. Aún hoy hay cosas gloriosas para hacer. Y solamente tenemos que creer. Solamente hay que creer. Solamente hay que oír la voz de Dios y creer. Y conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a la fe de tu corazón se ha hecho. Le invito a que se ponga en pie en esta mañana. ¿Qué te habló Dios? No sé cuál es tu situación. No sé cuál es tu condición.
No sé qué es lo que hay en tu corazón, pero aquí está Dios. Aquí está Dios que conoce las intenciones del corazón. Aquí está Dios que nos está desafiando como iglesia a creer en Él, a pesar de la situación que estamos atravesando. Y quizás estés como Pablo y con estos hombres que iban en este barco, que ya empezaste a perder toda esperanza de vida. Ya no hay en tu corazón ni siquiera un granito de fe para creer que Dios puede hacer un milagro. Pero hoy Dios, a través de su palabra, te dice lo mismo que le dijo a aquel padre que estaba desesperado por su hijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hoy la fe en tu corazón puede aumentar. No hay fe en tu corazón, es tiempo de comenzar a leer la Biblia. Volver a la sencillez de lo escrito está. Volver a esa palabra que te enseñaron de niño. Y que la creíste. Esa palabra sigue vigente. El escrito está con el que Jesús venció al diablo en el desierto. Tiene el mismo poder para nosotros en este día. Hoy Dios puede obrar cosas maravillosas. Hoy es el día de comenzar y de volvernos a oír la voz de Dios. Escuchamos la voz del enemigo hablándonos y diciéndonos que no vas a salir. Escuchamos la voz del mundo a nuestro alrededor que no ve nada positivo, que lo único que hablan es palabra de derrota, es palabra de incredulidad, y nosotros oímos esas voces y nuestro corazón vuelve y se vuelve incrédulo. Pero en esta mañana el poder de la palabra vino sobre nuestras vidas para desarraigar argumentos demoníacos, para echar fuera todo pensamiento de incredulidad y para dar confianza a nuestro corazón de que todo lo que está escrito en la palabra es sí y amén. Hoy Dios vuelve a refrescar nuestro corazón y nuestra memoria y nos vuelve a decir que si Él levantó de la tumba a un hombre que hacía 4 días que estaba muerto, puede darte vida una vez más a vos en esta hora. Puede dar vida a lo que se murió, puede dar vida a tu casa, puede dar vida a tu matrimonio, puede dar vida a tus hijos, puede dar vida a esa relación familiar, puede dar vida a tu corazón. Puede dar vida a tu espíritu. Hoy Dios nos vuelve a decir que su poder no ha menguado, ni su oído se ha cerrado, ni su mano se ha cortado para no bendecirnos. El poder de Dios sigue vigente para nosotros en esta hora. Dios ha hablado en este día. El Espíritu Santo de Dios ha hablado a cada corazón en esta mañana. Y es nuestro deber echar fuera toda incredulidad. Si aún tenés un pensamiento en tu corazón que dice, quizás no sea tan así, quizás conmigo no, con vos sí. Si Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Si está escrito en la palabra, Dios lo va a hacer.
Allí donde estás, orá, vamos, 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 iglesia, vamos. Es tu